buenas noches, Marcelino. Este es Roberto. un espacio al que llamamos Café Pericial, lo hacemos todos los sábados. Yo invito diferentes profesionales que yo considero que son referentes en América Latina, tanto en el área de la criminalística como de la criminología, inclusive de la abogacía también, para que podamos discutir, para que puedan exponer ideas sobre criminalística, sobre derecho penal y sobre todo con los temas que tienen que ver directamente con la criminalística. Por eso te agradezco nuevamente que estés acá compartiendo con nosotros en esta noche de sábado. Como hay gente que seguramente no te conoce, me gustaría primero que te presentes, Marcelino, que le digas a la gente quién sos, qué hace Marcelino, dónde trabaja y después comenzamos. Bárbaro. Bueno, soy licenciado en criminalística, me recibí en el 2002 en la Universidad Católica de Salta, en la subsede Gendarmería Nacional. Eh, Soy personal policial retirado con 30 años de servicio, me retiré como comisario mayor y fui durante 7 años director de criminalística de la provincia de Buenos Aires, como todos los peritos de la provincia. Así que bueno, esa es en cuanto a las labores, y soy docente de hace 22 años y consultor internacional también. Así que bueno, y este año bastante activo con esto de la pandemia y bueno, lo Todos presencial nos y demás, tuvimos que ¿eh? poner, todos nos tuvimos que poner activos con las redes sociales, tuvimos que buscar también otra forma de poder comunicarnos. Hoy prácticamente las comunicaciones y las reuniones que antes de la pandemia eran presenciales, hoy lo estamos haciendo a través de plataformas. Es algo al cual nos tuvimos que acostumbrar. Yo siempre le cuento a la gente de que si bien en Brasil ya estábamos un poco digitalizados, porque los procesos en Brasil ya vienen Sí, digitalizados desde hace muchísimo tiempo, nos tuvimos que acelerar en algunos otros aspectos, pasamos a tener audiencias virtuales, pasamos a tener cuerpos de escritura tomados de manera virtual. Y a los pocos, digamos, se comenzó a abrir, tanto es que a partir de septiembre el Consejo Nacional de Justicia ya fue permitiendo para algunos tribunales las audiencias y algunas cosas presenciales. De hecho, estoy yo en Río para una audiencia el día lunes, así que a los pocos creo que vamos volviendo a la normalidad hasta que aparezca la vacuna. Mucha gente, desde que largamos el folder publicitario el día de ayer, comenzó a preguntar, mucha gente te conoce, mucha gente de las que está participando con nosotros en las pasantías de la consultoría pericial también te sigue, así que estamos creo que todos muy contentos por tu presencia, así que te agradezco, la cámara es tuya. bárbaro. Bueno, muchas gracias por la invitación. Todo un tema poder estar y bueno, tratar de hablar en cuanto a la entrevista y cómo es la actualidad en criminalística, ¿no? El otro día hablamos después del caso Píparo, y a la fecha hay más de 11 universidades que están con la licenciatura en criminalística, también las tecnicaturas de 2 o 3 años. Esto se ha ampliado en cuanto esa actualidad pericial de poder trabajar, ¿no? Con el método científico y la prueba indiciaria, y también desde el año 98 a la fecha, con los cambios en Argentina el sistema acusatorio, también el fiscal ha estado capacitándose junto a la Policía de Investigaciones y a los peritos para poder obtener mayor prueba en forma legal y poder hacer las acusaciones. Así ¿A que qué crees vos a qué le adjudicarías este boom que ha tenido la criminalística como carrera desde hace unos 10 años para acá más o menos? yo creo que los medios de comunicación es lo primordial, porque tiene que ver con esa actualidad, como también crecieron las redes sociales. Eso también ha aumentado
el día a día que uno vea los casos en directos también, porque antes cuando uno estudiaba los veía, ¿no?, en diapositivas o los veías en algún slide, y después hoy en día podés, digamos, ver el hecho, cómo ocurrió, inclusive los periodistas están muy actualizados en terminología forense. También tuvieron su parte de las series de televisivas, ¿no? Desde CSI con el efecto CSI que causó después del año 2000 y que también eso hizo un crecimiento de las áreas académicas para que pudieran estudiar más personas, ¿no? Y, eso yo creo que fue el incremento, ¿no? Y también muchos casos de trascendencia pública que fueron transmitidos, inclusive hasta una especie de reality show también, ¿no? Como ha pasado, por ejemplo, el caso Candé. Ajá. No sé si vos viste el documental del caso de María Marta García Belsunce. Vi una parte, todavía no alcancé a terminarlo, pero sí, muy, muy interesante. Eh, a mí me tocó llegar a San Isidro, yo como jefe de operaciones, justo cuando ya había terminado y hice parte de las ampliaciones con otros peritos en el Carmel y demás, pero bueno, conozco algo del tema y también como yo hablaba el otro día con otros peritos, cómo cambió también ese caso eh, en cuanto a la morgue judicial o policial, de cómo incrementó las intervenciones en casos de averiguación causales de muerte, porque los certificados de defunción desde ese momento nadie quería firmar por el caso, ¿no? Lo que había pasado y toda esa maraña de disimular el suceso en sí. Ujú. Entonces eso también cambió. Ajá. La serie refleja exactamente lo que pasó en términos, esto, principalmente con el tema de la autopsia. ¿Refleja exactamente, es así como se dieron los hechos? Sí, sí, exactamente, en la morgue judicial de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La capital federal, eh, es donde se establece al momento de esa intervención de que se revisa el cuerpo y doctor Fanego, ¿no?, ya fallecido, un médico legista muy, muy conocido, eh, alcanza a observar de que había como una obstrucción en esas lesiones supuestamente por caídas, pero que eran compatibles con orificios de arma de fuego y que habían sido sellados con cianoacrilato, que comercialmente es la gotita, ¿no? Ujú. Y empieza la investigación y empieza a trabajar el Poder Judicial de San Isidro. Se llegó a determinar exactamente qué era cianoclalato porque creo que en el percurso del documental no sé si se logra determinar o si se logra entender qué exactamente era eso. No, no, ahí desconozco. Pienso que no sé si habrá sido desde el punto de vista de experiencia decir esto es la gotita, a no ser si han hecho algún estudio químico, ¿no? Tecnológico, ahí desconozco. Pero se hablaba, a Ah, veces también estas cosas que ha pasado a la historia, que el médico a veces también dice, distancia de disparo, veo el residuo, suficiente, o sea, no toma la muestra, esas cosas también que tiene la criminalística anterior o la medicina legal, de lo que ve la observación y si contactarlo en el laboratorio, ¿no? ujú. Vos hoy estás retirado, pero estás trabajando como perito de parte. No, no, como perito aparte no, sí estoy a veces como asesor del Ministerio de Seguridad en letrada, por algunos casos. Yo tengo un retiro activo y sigo como docente, pero no trabajo pericialmente como perito de parte. Ajá. ¿Qué hace? Vamos a comenzar, digamos, con preguntas, porque por ahí, digamos, nosotros que ya tenemos un camino andado, sabemos algunas de las funciones que podemos desarrollar, pero hay mucha gente que nos está acompañando hoy en el vivo, que está iniciándose en la carrera o que está pensando en estudiar criminalística. Y vos dijiste una cosa interesante que yo trato siempre de poder divulgar o que mis invitados, digamos, puedan contar su experiencia para que la gente también entienda que existe un mercado laboral más allá de los juzgados, más allá de la policía y más allá de por ahí la asistencia como perito de parte. Vos dijiste algo interesante. ¿Qué es lo que hace un asesor, por ejemplo, del Ministerio de Justicia, ¿no?
de justicia o de seguridad, depende del De caso, a eso. veces me toca para otras provincias, desde el punto de vista, orienta en la investigación, ¿no? De los aspectos tecnológicos o científicos, en base a la experiencia que uno ha tenido también eso, ¿no? No es que uno sea diferente a los demás, sino que haber tantos casos de esa casuística diaria es lo que se hizo todo un ejercicio. Y también al ser docente es algo que también se le presenta a los alumnos para, a veces estamos acostumbrados mucho a la teoría, y es más, a veces las universidades salen con mucha teoría y después no hacen la práctica o la interpretación pericial, lo aplicado a la criminalística, a la medicina legal, a la química, o lo multidisciplinario, que es la forma de investigación actual. Ajá. Eh, No te decía, esto que vos decís también es súper importante porque es algo que nosotros lo venimos viendo con todos los profesionales que están formando parte de los distintos grupos de las pasantías, ¿no? Esto de que venimos cargados por ahí de mucha teoría, venimos con ese peso teórico muy grande que en algunos casos o en la mayoría de los casos no se condice con la realidad. Es como que desde mi punto de vista, ojo que esto es algo personal, las universidades están enfocadas o siguen enfocadas a enseñar la parte teórica, obviamente que es importante, pero no están enseñando a cómo resolver los problemas con los cuales se encuentra un perito. Tal cual. Y, por ejemplo, en las consultorías están aprendiendo a trabajar con presión, están viendo de que no siempre los elementos que se le ofrecen al perito son los ideales o son aquellos que los libros nos proporcionan, en fin, y uno tiene que saber sortear ese tipo de obstáculos para poder avanzar, para poder dar una respuesta, para poder trabajar inclusive. Por eso me pareció interesante esto que vos decís. Sí, sí, yo creo que hoy en día esos ejercicios que hacen ustedes también con la consultoría es importante también. Pasa que hoy el mercado ofrece ciertos sectores o la cantidad de gente que se recibe y tiene esos títulos después no son captados por las instituciones y demás, pero la idea de trabajar presencialmente en consultorías o hacerlos eh, ser parte de esos sistemas de lectura, inclusive hoy las nuevas generaciones tienen muchas herramientas tecnológicas también para aplicar, que en otras épocas fueron más complejas, y les sirve para tener una experiencia previa para después ser perito de parte, trabajar en consultorías o unirse a veces a municipalidades que tienen los servicios de seguridad ciudadana, ¿no? Y hay un montón de lugares, no solamente desde el punto de vista de una institución pericial, sino de organismos, inclusive hasta el CONICET también, o las fiscalías que han dado la oportunidad para que fiscales eh, puedan, los peritos o licenciados nuevos, ser asesores de los mismos, ¿no? Pero también, esto también es todo un tema porque a veces, si bien no tienen la experiencia de campo, es como que también deben capacitarse para esas decisiones que van a dar esas personas recién llegadas, por así decirlo, no sean tomadas a la ligera por el fiscal o el Poder Judicial al momento de la intervención. Ujú. Hoy, Es hoy que, es más ajá. interconsulta. Exacto, no, no, y esa tomada de decisión, digamos, es algo fundamental para el perito y hoy no lo está sabiendo o no lo está sabiendo enfrentar. Una de las cosas justamente que nosotros tratamos de discutir en las pasantías entre todos es cómo resolver un determinado caso, digamos, en el cual todos podamos aportar, y eso vos también lo dijiste, que es un trabajo multidisciplinario, el trabajo en grupo es fundamental, saber trabajar en grupo es esencial, principalmente en nuestra profesión, donde muchas veces nos vamos a encontrar con otros enfoques, como dice ahí el licenciado Cantero González, Eh, con diferentes puntos de vista y tenemos que saber, digamos, lidar con todo eso. Así que es súper interesante. En Buenos Aires, aparte de la Policía Federal, aparte de la Policía de la provincia, también tienen ahora, o desde hace un tiempo, una nueva policía. sí, la policía de la ciudad,
digamos, propio de la ciudad, que tiene un grupo pericial, ¿no? Que primero fue la Policía Metropolitana, ahora es de la ciudad, y había, digamos, tomado gente de Policía Federal, de provincia, de otros organismos, prefectura, pero sí realiza peritajes en las comunas de la ciudad. Inclusive hay Y tiene, fiscalías de la ciudad. ajá, y tiene una carrera también, ¿o no? Y, no sé si es Sí, tienen interna carreras. o... Sí, tienen institutos abiertos no solamente a la policía, es como el IUFA de Policía Federal, a los ciudadanos para que puedan estudiar ahí. Exacto. Perfecto. Marcelino, si vos tuvieras que definir a la criminalística con tus palabras, como para que si hay gente que no es del ramo, la entienda, ¿qué le dirías? ¿Cómo definirías a la criminalística? Bien, yo aprendí, digamos, de algunos de mis maestros que es una ciencia fáctica, ¿no? Que es una ciencia eh, que trata de los hechos, ¿no? De las intervenciones periciales, que usa la observación, el método científico, que trata de poder establecer en espacios físicos si esos espacios son propios de la ocurrencia del hecho, si es parcial, total. La criminalística es una ciencia totalizadora, multidisciplinaria, abarcativa también. Entonces, hoy en día es importante que el criminalista, como esa persona que acciona ante el crimen, ¿no? Y que tiene algo que es muy importante en establecer, es esos, los indicios como objeto de estudio, y usando ese método científico, ser auxiliar de la justicia, ¿no? Hoy en día. Por ahí pasa también que en algunas carreras se reciben como criminalistas y criminólogos, o sea, eso también es una pata que le falta al criminalista desde el punto de vista de la conducta humana, ¿no? Del por qué. Es también muy interesante porque es necesario para poder establecer bien el móvil, los causales, ¿no? No solamente el causa y efecto de la criminalística, sino también las motivaciones, ¿no? Del Sí. individuo, inclusive hasta de la víctima. Ajá. No, no, y es mi caso, digamos, y el de muchos que estamos hoy acompañando esta transmisión, que somos licenciados en criminalística y criminología. En Corrientes, donde está la carrera, donde la universidad tiene la carrera, sufrió una reforma, creo que en el 2003, y ahora la carrera es de licenciatura en criminalística nada más. No sé si en Buenos Aires tienen algo parecido a esto. Eh, no, ahora criminología se estudia aparte y quedó como la licenciatura en criminalística. Después hay tecnicaturas previas que son como títulos intermedios que te permiten tener ese título intermedio y después ser licenciado. Pero en criminología como que no es compartida como un título doble, no como pasa en algunos lugares. Es solamente criminalística. Y hoy hay un término que se está usando mucho. Yo estoy un poco trabado también por el tema del idioma y del cansancio, que es ciencias forenses. Y que la gente no sabe si ciencias forenses es lo mismo que criminalística o es algo diferente. ¿Cuál es tu apreciación con relación a eso? Sí, hay todo un tema porque siempre se hablaba, ¿no? De la criminalística, algunos que defendían que es una disciplina, otros hablaban de técnica, ¿no? Pero ciencia forense vendría a ser, criminalística, mejor dicho, vendría a ser la disciplina de la ciencia forense, la especificación, ¿no? Y hoy ciencia forense es porque es abarcativo el trabajo y es en equipo y multidisciplinario. Eh, en unas primeras épocas históricas empezó como la medicina legal, la química, ¿no? Y la criminalística, pero hoy en día tenemos hasta la urología, la antropología, la genética, es necesario todo ese trabajo en equipo para obtener resultados, ¿no? A veces cuando uno trabaja, o es lo que cuesta a veces cuando ve un caso, la gente ya etiqueta y como que lo lleva a un lugar de que el hecho ya es así, pero hay que tener el sistema de método científico de trabajar, de descartar, no es todo rápido como estamos acostumbrados actualmente, o en otras épocas se nos enseñaba rápido y mejor, pero ese rápido y mejor trajo consigo errores instrumentales y humanos, ¿no? Ajá. ¿Vos has trabajado en alguno de los casos que han tenido repercusión nacional en Argentina? Si no Sí, me...
podemos Exactamente, hablar sí. de puedes hablar en realidad de algunos de ellos porque a la gente le interesa mucho, digamos, porque con esto, como vos dijiste, de los medios de comunicación que han popularizado, han divulgado, eh, muchas veces también han prostituido de alguna manera porque al ser un referente para la sociedad por ahí y al no tener el conocimiento de lo que es la criminalística y del trabajo del perito, divulgan informaciones que no son verídicas desde el punto de vista científico. Por eso me gustaría que elijas algún caso, ahí hablaron del caso Nisman, no sé si estuviste, o cualquier de los casos como para que podamos hablar, porque a la gente le interesa conocer eso de manos de un especialista y fundamentalmente de alguien que ha intervenido en esos casos. Sí, yo por ahí, en cuanto a mi rol pericial es la provincia de Buenos Aires, por ahí, sí he trabajado en el Programa Nacional de Criminalística, trabajando en todas partes de Argentina, ¿no? En épocas anteriores, pero bueno, hay casos que a veces uno, como perito, y yo estando en retiro activo, no podemos opinar, más cuando está abierta la Ujú, investigación, ¿no? Al respecto, o a veces cuenta, ¿no? Si ya, por ejemplo, el caso Candela, ya fue a juicio, se puede, pero hay que tener algo en cuenta, Candela es menor, o sea, de los menores no se podría hablar particularmente, es más, si ustedes habrán visto en los casos, para esa época también se cuidaba mucho, ¿no? Como se hace hoy en día, de que el grupo pericial que va al fiscal como director de investigación dispone de que uno solo haga la filmación y la fotografía, porque si no, se hace todo hasta especie de selfies del trabajo forense, ¿no? Y bueno, me ha tocado trabajar, por ejemplo, caso Conci, donde, por ejemplo, yo asesoré a la fiscal del caso y sin hacer un peritaje escrito. Entonces, yo una vez que termino, la saludo y me dice, no, usted declara mañana a las 7 de la mañana, así que toda una noche me pasé haciendo gráficos de reconstrucción y demás, y declaré durante 4 horas, un intervalo y 2 horas más ante 8 abogados, y no había peritos de parte, pero a veces en la rama de la balística es complejo también para el abogado, pero había algunos que hacían buenas preguntas, ¿no? Pero es importante esto de que hoy en día la criminalística también trabaja en la reconstrucción, ¿no? En usar los interrogantes que ya conocemos o los principios, hoy se aplica al 100% y más el principio de transferencia, ¿no? Que a veces uno dice, bueno, está como desgastado, pero desde 1910 a la fecha sigue intacto porque con las tecnologías de la actualidad podemos obtener un montón de resultados, ¿no? Lo que tiene que ver con estos casos, bueno, sí, hay un antes y un después, por ejemplo, del caso Cabezas, y también de diferentes casos que fueron íconos, ¿no? Como Belsunce, Monzón, María Soledad Morales, ¿no? Son los que han eh, trabajado y que también a veces son emblemas de la contaminación, de un mal trabajo pericial, ¿no? A veces eh, alguien cuestionó, ¿no? De los protocolos, pero bueno, en una época anterior no había protocolos, sino que son transmisiones que hacen cada institución para seguir las técnicas, inclusive las de laboratorios, dependiendo al ISO 9001 y según el lugar de trabajo, pero también en la actualidad hay protocolos, el protocolo federal de preservación, y a veces cuando uno ve esos casos, como preguntan ahí, da la sensación, cuando uno encima de esto se mediatiza, es peor todavía porque uno ve los errores de trabajo y es como ujú. que no leyeron el protocolo, entonces antes no estaba, ahora está y no lo aplicas o no lo lees. Está. Este, Ajá, vos sí. hablaste de protocolos, ¿no? ¿Cuál es el protocolo que hoy está vigente en Argentina? Porque, o sea, yo digamos, lo sé, pero hay mucha gente que tal vez no lo sabe. ¿Quién lo elaboró? ¿Cómo se está haciendo la divulgación? ¿Eso es de uso masivo? Vamos a explicarle un poco a la gente de qué se trata. Si no me equivoco, creo que es 2012 el Protocolo Federal de Preservación, comienza ahí. Si bien hay otros Sí. manuales, el Programa Nacional de Criminalística empieza en el 2005, pero son manuales de consulta, digamos, no hay una ley, una norma. Si bien con eso se capacitó a cada policía judicial, a la policía científica y al Ministerio Público junto para cómo trabajar o tener una idea, una guía, una recomendación en toda la Argentina, ¿no? También intercambiando qué lugares o qué laboratorios se podían
llevar también. En cuanto a ese desarrollo también va variando acorde el tiempo, pero el manual de preservación federal, digamos, es hoy el vigente, pero también se toma más para el caso de la ciudad o federalmente, ¿no? Sería el vigente en cuanto al Ministerio de Seguridad de la Nación. Ujú. Pero este manual, vuelvo a una pregunta, digamos, inicial. ¿Qué es el Programa Nacional de Criminalística? Sí, es un programa de coordinación en su época del Ministerio de Justicia y Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, que nuclea a diferentes profesionales de las ciencias forenses en todo el país, tiene los referentes y multiplica los conocimientos y las técnicas y guía con esos manuales para, digamos, un buen proceder, ¿no? Serían las buenas tareas en criminalística de campo y también después, posteriormente, a través de Presidencia de la Nación, surgieron los polos periciales también, donde tienen otros, ya dependen del Poder Judicial o las procuraciones de cada provincia donde, o zona o región, para poder enviar las muestras, ¿no? Como ha pasado otros casos que en las muestras tardaban meses desde una provincia de Argentina llegar al laboratorio central y como los casos también de Catamarca o la de la niña fallecida en la pileta en Caballito, ¿no? En su época, donde la muestra no fue bien conservada, es cuando se envió a los laboratorios, eh, ya no se pudo obtener ningún resultado porque la muestra, no era que la muestra se había, digamos, agotado, sino que la muestra estaba contaminada. Ujú. ¿Y estos manuales son de distribución gratuita? ¿El programa los capacita después a las policías o cómo se está trabajando hoy con eso? Exacto, sí, y a través de InfoJust, que es un sistema judicial, se pueden descargar, los pueden googlear y están, los últimos son del 2017, hay uno hecho también con el Ministerio Público Fiscal, esto, digamos, no es de uso obligatorio, pero son guías o recomendaciones de qué se puede hacer en Argentina hoy en día en ciencias forenses, ¿no? Particularmente preservación y cuidado de la muestra. Pero con el tema, o sea, el protocolo de preservación, digamos, no es algo que esté eh, estandarizado para todas las policías, es algo orientativo nada más. No, el protocolo federal de preservación sí es otra cosa, digamos, se utiliza según el convenio de la policía de cada provincia que adhirió a este convenio. Ajá. Ese protocolo puede ser bajado de internet. Sí, exacto, lo pueden googlear, es el protocolo federal de preservación. Ah, bárbaro. Bárbaro, porque mucha gente estuvo preguntando también acá a Sí, través de Facebook cómo podían hacer para acceder a ese protocolo, por eso te pregunté. Eh, Otra de las cosas inquietantes por ahí es, no, InfoJust, InfoJust con J, de con justicia. J, no InfoJust, sí. Infocus. Ajá. Eh, otra de las cosas interesantes hacer tratados es que justamente todos estos casos de repercusión, digamos, ponen en evidencia muchas de las fallas en materia de investigación pericial y de investigación criminal, y uno de ellos, que yo considero el más importante justamente por ser el inicial, es la preservación del lugar, que si uno que nos está viendo ahora escucha y no sabe, puede llegar a entender o puede llegar a pensar de que es algo que una persona tiene que estar años capacitándose para eso, y siendo que en realidad no es tan complejo como uno cree que es preservar el lugar del hecho, muy por el contrario, digamos. Y todos estos casos han puesto en evidencia gran falla en eso. Se ha hecho visible inclusive eso, tanto en el caso Nisman, que por lo menos lo que uno ve desde los medios de comunicación. Ojo, yo no estoy afirmando porque no participé del hecho, no leí el expediente, pero sí, digamos, uno ve ahora en el documental de María Marta García Belsunce nuevamente vemos fallas en estos protocolos.
¿Por qué crees que sigue pasando esto? Sí, cada caso tiene, digamos, un aspecto diferente. Por ahí también el caso Belsunce, como decís vos, tiene que ver también con algo cuando es interno, cuando es doméstico, también en las investigaciones que son más complejas. Y ahí que hay una desviación de la investigación, ¿no? De evitar que se vaya a la escena. Y es verdad eso, ¿no? Que se decía, el tiempo que pasa, la verdad que huye, como decía Edmond Locke, es verdad, porque lo que se está tratando es de evitar que se vaya al lugar, de eliminar evidencia, de ese trabajo de los primeros que llegan, ahí como dicen en las preguntas, el primer respondiente, como llaman en otros lugares. Ujú. Inclusive Karina. El Programa Nacional de Criminalística creó el coordinador de la escena del crimen, también es una figura legal que todavía no está, pero sí se capacitaron alrededor de 500 normalmente del Poder Judicial, que es como una especie de conexión o eslabón entre el Poder Judicial y la policía o la institución pericial. Eso hay también una ley al respecto, pero bueno, no están activos todavía, sí están ¿Y, capacitados, algo que no sé después por qué no se continuó, ¿no? Por ahí temas de gestiones políticas y demás. y cuál sería la función de este coordinador? Ver la muestra a qué laboratorio la va a derivar, digamos, control de la muestra, control de la gestión del procesamiento indiciario y ver a qué laboratorio forense lo va a mandar, si es el Poder Judicial, si es policial, inclusive a veces de universidades, porque pasa que hay tecnologías para el ADN vegetal que una institución policial o judicial no va a comprar esa tecnología, sino que por ahí puede ser el INTA o puede ser el Laboratorio de Ciencias Naturales que tiene esto para hacer otras determinaciones paralelas y se hacen convenios, ¿no? Así como se hace con el CONICET. Ajá. Yo es la segunda o tercera vez que escucho esto del primer respondiente. ¿Es el término? ¿Primer Exacto, respondiente? exacto. ¿Quién Es un es? término, el término primer respondiente tiene que ver también con la emergencia médica, es como el triage. Viene primero así de la emergencia médica, pero se aplica también al primer respondiente, es como el primero que llega a la escena, vendría a ser el primero que tiene la conexión o que visualiza la escena y que va a llamar si bien normalmente es el policía, normalmente el policía de proximidad, digamos, el que tiene el contacto a través del 911 o el patrullero, hoy sería algo así, que no es una terminología argentina, pero en otros países es así. Es el primero Ah, que va a aislar mm, el lugar, a llamar a los servicios de emergencia, lo que hace la primera intervención, ¿no? Por eso el primer respondiente que responde al llamado, a la noticia criminal, digamos, teniendo el contacto. bien, 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 porque era algo que tenía ya pensado hace bastante tiempo porque lo había escuchado y no sabía bien la definición o quién se encajaba dentro de este cargo, En digamos. otros países, Eh, por ejemplo, Colombia, México, los tiene a los primeros respondientes. Ecuador, son formados policías que tienen eso. No llega a ser un coordinador de la escena del crimen, pero sí del primero que llega, de tener esa acción, del predominio por ahí de la vida del lesionado antes que el indicio. Entonces, bien. es también un eslabón muy importante. Hablando, sí, eso es lo importante. Creo que hay que recalcar eso. Digamos que todos somos eslabones importantes en ese gran rompecabezas. Desde el policía que llega primero al lugar, que es el encargado de alejar a todas las personas, de poder preservar ese lugar e impedir que nadie entre, que nadie contamine, hasta el perito, el fiscal, el comisario y todas las personas que intervienen. Todos creo que somos importantes en ese juego. Exactamente, hoy en día sí, por eso también en los últimos años las experiencias que han pasado los casos graves hace necesario que se hagan gabinetes o mesas de crisis, también como pasa, ¿no? Esto no es algo nuevo, sino lo usa el FBI e inclusive hacer zonas de trabajo especiales para el procesamiento indiciario, ¿no? Un lugar como una sala de operaciones de evidencia física cercana a la escena, para que ahí se vaya ensobrando, se vaya viendo a qué los laboratorios se van a llevar, llenando guías. Es un trabajo de fábrica, digamos, hoy en día, y que es como la resolución de un problema, ¿no? Del planteo, de tener esos elementos hasta llevarlo al laboratorio. Si uno quiere resultados, es hacer eso. Eh, Exacto. a uno dice a veces, ¿no? Y pregunta, ¿no? La escena del crimen, usted no preserve y ahí va a tener una escena, digamos, de crimen perfecto, ¿no? Porque
no por el autor, sino por los participantes, ¿no? Esa contaminación externa o interna que pasa a veces, ¿no? La que está dentro de la casa, porque tal vez hicieron un movimiento, descolgaron el cuerpo, o corrieron el arma, o la externa que viene después, la policía, los servicios médicos, ¿no? Es algo que hay que tener un Sí, control, eso hay que filtrarlo. Uh-huh. exactamente. Y vos sabés que no es una cosa menor, digamos, esto de la no preservación y de la contaminación del lugar del hecho, porque es una de las causales que hoy en día se está usando para anular muchas veces todo un proceso. ¿Eh? Exacto. Y digo esto desde un punto de vista crítico porque muchas veces se adjudica ese papel de personaje, del personaje malo de la historia a los peritos de parte, que somos los que muchas veces somos contratados para poder encontrar la falla en el proceso. Fallas que si el proceso está bien hecho y se cumplen y se cumplen todos los requisitos, digamos, no deberían existir. Esto digo porque, por ejemplo, en este momento nosotros estamos, y yo estoy en Río, como te dije, como asistente técnico en un caso en donde una de las cosas que más está siendo cuestionada justamente es la preservación del lugar, en donde estamos hablando de una pericia dactiloscópica en la cual estos primeros respondientes o los primeros policías, para la gente que no entiende, los primeros policías al llegar al lugar del hecho, contaminaron de una forma completamente abierta el principal elemento de importancia criminalística, que era un vehículo, en donde ellos en su propia declaración al perito manifiestan de que abrieron las puertas, entraron al vehículo, etcétera, etcétera, lo que desde el punto de vista pericial, ahí Andrea nos está acompañando, Andrea trabajó en ese caso, Andrea este lunes es la audiencia, eh, y eh, Igual yo tratándose de creo que búsqueda de impresión Yo creo que el digital es grave. entrenamiento lo tiene, ¿eh? El entrenamiento lo tiene porque a veces estamos hablando cosas que lo hablamos 30 años atrás, ¿no? Es como que esto sigue en el tiempo. Yo que tengo esos 30 años digo siempre lo mismo, ¿eh? Cuando uno dice, no, pero es todo un conjunto, ¿no? Y ahí donde tiene que estar el coordinador, donde tiene que estar el primer respondiente, donde tienen que usar guantes por su seguridad también, o bioseguridad en la actualidad. Entonces, es hoy todo un conjunto, ¿no? Y a veces pasa, cuando el hecho es más grave, todo el mundo, hace 100 años que se sabe que hay que preservar y todo el mundo está dentro de la cinta, como un mandala cuando hay que estar afuera de la cinta y lo que hay que proteger adentro son los indicios, ¿no? Entonces, Exacto. porque hoy se habla también, y también las nuevas generaciones dicen, o la policía, hoy también es todo, la policía, el fiscal, los peritos, por eso también en los casos cuando uno ha trabajado, y bueno, el testigo, porque para la República Argentina hay que usar testigo, y bueno, tiene que usar TAIBET, tiene que usar guantes, porque si está 3 o 4 horas en la escena del crimen, y bueno, si hay un vaso de agua, tiene se va a tomar, va a ver la televisión mientras están trabajando en la escena, mientras él está esperando en el living, ¿no? Entonces, son Fuman. cosas, fuman, o entrar comiendo chicle y dejarlo en la puerta, y después cuando salen es una evidencia que nadie dijo que por qué la dejó. Inclusive el retirarse y guardar la evidencia, como los guantes, bioseguridad, como que tiene que haber un encargado de esas cosas. El mismo coordinador tiene que encargarse de eso, ¿no? De cómo entrar, de cómo salir, de recorridos finales, también de entregar la escena, ¿no? Porque se van y dice alguien, bueno, se lava y después hay que volver a la escena. Y alguien lavó, alguien corrió, hasta los proyectiles por ahí estaban en esos lugares y hay una impresión ocular incompleta y pasa esas cosas. ¿No? Es como que tiene que haber un control de todo la planificación del sistema de trabajo pericial. Y Sí, también judicial, es un conjunto. Leonela Cotier, ¿es tu hija? ¿Es pariente? A mi sobrina, mi sobrina. ¿Ah, es tu sobrina? ¿Está estudiando criminalística? Ya es perito Ah, ya es perito de perito. rastro. Sí, 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 Ajá. exactamente. Esto que estamos hablando, Marcelino, es interesante que el común de la gente, digamos, aquellos que no tienen contacto directo con la criminalística como lo tenemos nosotros, sepan que no es algo nuevo. Tienen que saber que no es algo nuevo. Vos lo Tal dijiste, cual. desde hace 30 años atrás venimos hablando de la preservación del lugar del hecho.
cosa que aún al día de hoy no se la hace como debería hacerse, a pesar de que existe un protocolo, a pesar de que existen programas, a pesar de que existen capacitaciones. Y por sobre todo hay que entender las consecuencias que esto tiene, porque yo siempre digo, no es que uno esté defendiendo a una determinada parte, porque yo por lo menos No, soy del pensamiento que los peritos no defendemos, sino los peritos producimos pruebas. Y entre esas pruebas tenemos que mostrarle a los magistrados de que hubieron ciertas fallas dentro del proceso, hubieron ciertas contaminaciones que afectan directamente, por ejemplo, la credibilidad de un vestigio que se encontró en el lugar del hecho. No es una cosa menor. tal cual. Si vamos a acusar, tiene que ser con algo que sea lo suficientemente fuerte y legal por sobre todo, y no algo que esté fuera de esos protocolos que existen en el mercado. Tal cual. Ahí hablan de los autos también, pero bueno, la policía también tiene que ver con eso, los autos, porque hay varias cosas, ¿no? Uno tiene que tener una guía de trabajo, ¿no? Porque después no abrieron el baúl y la víctima estaba en el baúl con precintos, con una mordaza y falleció. Entonces hay un abandono de persona, también es todo complejo, ¿no? Cuando uno trabaja a veces, y en los casos a veces no se toman como tiene que ser, o uno dice un hallazgo de un auto y muchas veces, bueno, es a alguien que le robaron el auto, pero puede ser un secuestro extorsivo seguido de muerte. Entonces, yo creo que a veces, como dicen, ¿no? Los manuales, cada caso tiene que ser trabajado y auditado como si fuese un homicidio. Eso sería, digamos, como la premisa moral del investigador, ¿no? Y del policía, porque el policía sabe que se toca los sistemas AFIS, el CIBIOS, todo lo que es huellas digitales, hoy lo lleva él, no hay otra cosa, ¿no? Ajá. Y como ven, a veces el primer respondiente norteamericano tiene como un kit donde tiene guantes, la cinta perimetral, ya tiene un trabajo previo que es fundamental, tanto como de portar el arma, conducir y tener comunicación a el cuidado de la escena. Yo creo que hoy no es que como otros años, hoy todo se conoce, todo se sabe la preservación y bueno, así como pasó por este caso el Tigre, por lo de Diego Maradona, cómo preservó, como hay una unidad también de investigaciones complejas que colaboró con la Policía Científica del Poder Judicial y la Provincia de Buenos Aires y poder cuidar el lugar y trabajar, inclusive habrán escuchado en los medios que también, a pesar de que hubo todo un trabajo, hay también discordancias en las declaraciones testimoniales, y bueno, pero después la justicia la que va a actuar falso testimonio o se ocultó o lo que sea, entonces es un trabajo en conjunto hoy en día para tener resultados. Y sí o sí, depende de ese cuidado. Esas 24 horas, ¿no? 48 son primordiales para poder trabajar. Yo ¿Por también otra qué? cosa, sí, perdón. Ajá. ¿Por qué se está investigando el caso Maradona? No, me refiero a que se hizo todo un sistema de cuidado y Ah, que en relación a después qué sucede, ¿no? Porque tal vez se hubiese optado por no hacer la autopsia médico-legal, por quién era, pero bueno, digamos, siguiendo las reglas y siguiendo las normativas, yo creo que fue lo mejor que hicieron porque después va a traer un montón de inconvenientes que ya todos conocen, pero el cuidado del lugar, la protección del lugar y el trabajarlo como si fuese un hecho, un caso criminal, sin que lo sea tal vez, pero va a ayudar a que después esa prueba científica sea fuerte ante cualquier reclamo. ajá. Marcelino, estamos hablando un poco de todo y estamos hablando de protocolos fundamentalmente, y hay una cosa que también no podemos dejar pasar porque está asociado a todo esto que está el tema de la cadena de custodia. Me gustaría saber cómo se está trabajando con ese asunto, con ese tema técnico tan importante en Argentina. No sé si el Programa Nacional de Criminalística tiene algún protocolo al respecto, hizo algo al respecto. Sí, vos sabés que esto del tema de cadena de custodia es todo un tema porque los códigos procesal, perdón, no civil, penal, nadie dice nada, no hay nada escrito al respecto. Es decir, que después las procuraciones sacaron, digamos, reglamentaciones o normas después del año 2012-2015, ¿no? Según las provincias. Entonces, todo el mundo ataca la cadena de custodia cuando en ningún lado dice cadena de custodia en los que esos códigos de procedimiento penal del trabajo, ¿no? De los de forma.
Pero bueno, hoy en día es importante, inclusive los laboratorios forenses tienen ya un documento de la muestra para seguir la trazabilidad de la muestra y hoy en día podemos decir, ¿no? Esto en la actualidad pericial, de que sí se ataca a la formalidad. Hoy es más fácil la formalidad de atacarla por estas cosas de la preservación, de esto de la cadena custodia, que años anteriores, porque años anteriores uno ha escuchado, no tengo la tecnología, no tengo los recursos, no tengo el personal, hoy está todo, los recursos, el personal también, hay más casos también, más intervenciones, hoy todo pasa por criminalística, desde un hurto a un homicidio, o múltiples homicidios, entonces también hay otras intervenciones, inclusive, después yo digo, del caso del Sunce también, hay muchas averiguaciones causales de muerte, que muchas son muertes naturales, personas que hasta tienen historia clínica, o son de edad avanzada, hoy más complejo con la pandemia, entonces es un recurso más que se desgasta cuando habría que trabajar directamente al hecho sospechoso de criminalidad, no el otro porque nadie quiere firmar el certificado, pero bueno, hoy en día también no podemos establecer cosas que si no se hacen extracciones del cuerpo, no sabemos si a la persona le sucedió algo criminal. Ajá, vos dijiste algo interesante y que es verdadero, que inclusive en Brasil tampoco estaba tipificado en ninguno de los códigos la cadena de custodia. A partir del paquete anticrimen que fue presentado por el exministro Sergio Moro, es cuando a partir del año, va a ser exactamente un año ahora en diciembre, que, que ese paquete está en vigencia, es cuando trae justamente e incorpora a los códigos la cadena de custodia y explica para, qué es lo que yo digo, Ahí está, sí. se había trabado. Bien. Lo que te decía, que el paquete anticrimen lo que hizo es justamente socializar o traer hacia o hacer visible lo que los peritos ya sabíamos que era la cadena de custodia, solo que ahora lo reglamenta e inclusive especifica cuáles son todos los pasos que deben cumplirse para la cadena de custodia. Entonces, en este momento es cuando, o a partir de este momento es cuando la gente comienza, o aquellos que no eran del área de la criminalística, comienzan a entender de la importancia de la cadena de custodia. Por eso me pareció interesante, y es un asunto que siempre surge, digamos, conocer cómo se está trabajando en términos de cadena de custodia en los diferentes países. Sí, la provincia de Buenos Aires lo tiene del año 2006 cuando viene genética forense, que lo hace un convenio con la procuración, pero también tenía ese problema de que pues, el fiscal no quería firmar, el secretario tampoco, porque como que era algo que no venía desde la procuración hacia abajo. Después esto otro obligó y todo el mundo conoce. Y cuando hablamos de documento de cadena de custodia, en realidad es todo el procedimiento, no solamente esa hoja de ruta, sino desde el momento de la noticia hasta la toma de muestras, el levantamiento, llevarlo al laboratorio y que llegue, por supuesto, al juicio oral. Eso sería lo importante. No obstante, también eso ha cambiado las formas del trabajo, del mantenimiento, de los sobres, de la conservación de la evidencia, de que no se contamine, y sí, pero al perito de parte también es la herramienta o el defensor esas cosas para que pueda trabajar, ¿no? Y que muchas veces sucede. Es como que el error se sigue repitiendo muchas veces, ¿no? Así como está la formalidad en el acta de no poner la fecha, la hora, los testigos o que no firmen, que eso existió siempre, Ajá. hoy está la cadena custodia aparte. Ahí están hablando del decreto 889/15 presentado por el Ministerio Público. Debe ser el que Ese desde el permite. 2015, exactamente.
Ajá, de la el que cadena de reglamenta. custodia. Perfecto. Exacto. Y ahí deben especificar todos los pasos. Supongo que al Exacto, que quiera. y hay varios sistemas, si es comunicaciones, si es informática, si es una muestra especial, ¿no? Entonces, tiene que ver con esos sistemas. Inclusive hay como obleas para sellar, por ejemplo, un gabinete de computadora o los sectores de accesos, ¿no? USB, los puertos. Hay varias técnicas también, eso más hoy en tecnología. Ujú. Brasil tienen estos protocolos desde el año 2013. Lamentablemente todavía no se han actualizado, si bien son bastante completos, también es para el que le interese, digamos, puede bajar esto de internet o si a alguien le interesa leer sobre los protocolos para la pericia criminal en Brasil, después de terminada la live o en cualquier otro momento me puede pedir que yo se los mando, lo tengo en PDF como para que conozcan. Desde el 2013 no se ha actualizado todavía, pero de todas maneras tienen, digamos, son bastante completos, a pesar de no estar actualizados. Marcelino, se nos está terminando el tiempo. Me gustaría que puedas cerrar este vivo con lo que quieras decir. No, Bárbaro, yo vi a veces que muchos de los que escribieron abajo también es como, bueno, el hecho ya tocaron, ya preservaron, pero bueno, yo me especialicé en trabajar en todos los casos que hicieron mal, en el sentido de qué podía salvarse de la muestra, e inclusive haber llegado a cadenas perpetuas, ¿no? Y a sentencias desde el punto de vista de la ciencia forense. Entonces también es como que la experiencia dice, bueno, no está preservado, ¿no? A mí me pasó casos que yo he trabajado, no está preservado y unos peritos que se sentaban en el maletín, no voy a trabajar, bueno, pues está preservado, pero hay cosas que hay todavía que podemos y que vamos a tener que filtrar lo que está mal a lo que nos va a servir como evidencia y que nos ha servido también después para el trabajo. El caso hay que trabajarlo esté no preservado, es una vez que ya se empezó a trabajar y hacer un análisis, inclusive esos errores, de las malas interpretaciones, los diagnósticos, hablar en equipo, intercambiar ideas, como dicen en otros lugares, el control de apares, también si se hace un peritaje, que otro grupo lo revise, porque nadie es perfecto, puede tener falsas interpretaciones también. Entonces, hoy es un trabajo en conjunto y sabemos que hoy más que nunca esto va a llevar a detenciones o a libertades, ¿no? Y después uno se va a estar quejando de que hay que hacer justicia. Bueno, la forma de que se puede implementar la justicia es trabajar correctamente. ¿Lleva tiempo? Lleva todo el tiempo del mundo, es así. No hay, así como la preservación no está escrito en ningún lado, ¿cuánto preservó? ¿Un metro, 2 metros? No hay nada escrito. Nadie dice, 10, 2 metros, no, no hay nada. Es como la cadena custodial, tampoco hay nada. Hasta que se dieron las normativas. Entonces, si uno tiene que trabajar como si fuese un hecho de homicidio para todos, un hurto, todos necesitan tener una respuesta, ¿no? Ujú. Porque para todos es importante, para el damnificado, la víctima, inclusive también para el imputado que tiene sus derechos, el trabajo pericial. Entonces, si tenemos hoy las tecnologías, tenemos las capacitaciones, conocemos de los errores, bueno, hay que tratar de no repetirlos y hacer un trabajo a conciencia, ¿no? Y bueno, lleva Ujú. tiempo, cansancios, horas, que uno podría hacer otra cosa, pero bueno, si uno trabaja de eso, es eso, ¿no? Es a Es examen eso. lo que uno quiere, ¿no? Si yo se tenía que dedicar a otra Ajá, cosa, sería. Pero bueno, exactamente. sea el perito oficial, el perito de parte, hoy en día también para lo que es algo que no tenemos los argentinos, pero que está ahí latente y empezó, es el perito de la defensa, como lo tiene Chile, por ejemplo, yo no sé, ahí Brasil, acá no tenemos, Sí. pero acá existe en lo federal. Y va a tener laboratorio y demás, va a tener que el perito oficial pelear desde el punto de vista técnico, científico, sobre esas nuevas tecnologías y el adiestramiento de eso que se viene, ¿no? Ujú. Sí, sí, acá lo tenemos en todas las instancias, digamos, y eso es algo que, gracias a Dios, la sociedad ha entendido que es necesario, en la medida de lo posible, obviamente, de cada parte, poder contratar su perito de defensa o su perito como para acompañar los trabajos del perito oficial, y eso trae aparejado, digamos, no solo desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista del mercado laboral para los colegas, algo completamente positivo, así que es algo en que hay que ir pensando.
Otra cosa también que por ahí nosotros hoy en día tenemos que hacer una revisión de la criminalística, también hoy estamos en el mundo globalizado y demás, pero habrán escuchado que en el año 2009 la Academia de Ciencias Norteamericana le presentó al presidente Obama toda una especie de estudio donde después se conoció como el Proyecto Inocencia, todos los errores de interpretación del muestreo, donde hoy en día la única prueba, digamos, por así decirlo, rígida, es el ADN por la probabilidad y la estadística. El resto es como que está en duda, por lo cual también pues las nuevas tecnologías, por ejemplo, en balística del IBIS, utilizan el sistema Quantum, que es nuevo, que le permite tener un error de aproximadamente 10 millones de posibilidades de ese falso negativo, ¿no? Sobre la muestra. Entonces, sobre la cantidad de armas es algo que también que el CONICET también desde el año 2018 está haciendo ahora para todas las fuerzas de seguridad, digamos, las recomendaciones y el ISO 9001, ¿no? Esto también se va aplicando a las provincias para tener mejores resultados en la calidad. No es solamente hacer el cotejo, sino de esas tecnologías de ADN, del cuidado del instrumental, y por supuesto que tiene valores porque es en dólares las certificaciones. Eso, son esas Claro. cosas también que tenemos, y que es lo que se viene ahora, ¿no? La actualización. Ajá, Mario Medrano desde Perú está diciendo que en su país también tienen el perito de la defensa, así que son varios Ah, países los que ya bien. están incorporando Sí, sí, sí. esa. Son muy buenos. Yo he tenido la experiencia con los conocidos chilenos y son muy buenos. Y les llega todo digital también, eso algo de lo nuevo. Lo mismo que se hace y que se le entrega al perito oficial, le llega a él también la cédula con toda la actuación digital, ¿no? Por supuesto tiene que estar Ujú. registrado y toda la formalidad. Ujú. Perfecto, Marcelino. Te agradezco de corazón que nos hayas No, brindado gracias, Robert. este tiempo un día sábado. Mucha gente te está saludando por Facebook Gracias. y por Lo voy a ver. Instagram en esta transmisión simultánea, así que después la puedes ver. Así que te agradezco y seguramente en otra oportunidad vamos a estar conversando o si vas Por nuevamente para supuesto. Florianópolis, nos Nos vemos. estamos cruzando. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a todos los que pudieron estar presentes en el vivo. Tengo también ahí una página de web, por los que quieran, Lic ¿Cuál Marcelino es? Cotier, con guión medio. Ahora yo se las escribo, se las paso también al Facebook, o te las paso a vos. Pues no me Dale. acuerdo si es guión bajo o guión medio, pero es Lic Marcelino Cotier. Así que pueden ahí, tienen también teoría para descargar o tienen consultas para hacer por ese sistema. Así que muchas gracias a Perfecto. todos, que se sigan cuidando, que cada vez falta menos para poder volver a la normalidad. Ojalá, ojalá. Buenas noches, Marcelino. Un abrazo. Saludos a Buenas la noches, familia. gracias. Chao, buen fin de semana para todos.